Hola, hola y disculpen la mala traza. Ya saben que este canal no se caracteriza por por la buena pinta, ni tampoco por el alto nivel de producción. Nos caracterizamos porque la información que transmitimos es relevante, por eso, ¿no? Esa es la condición de este canal. Por si acaso el día de hoy voy a hablar del apocalipsis porque contextualmente y culturalmente es muy pertinente. El tema de hoy es la literatura apocalíptica, ¿no? Y cómo debemos ver esas cosas. Y también hablemos del apocalipsis, que, o sea, el texto, ¿no? El texto del apocalipsis es muy interesante, tiene mucho valor retórico y otras cosas más. Entonces, pero, antes de comenzar, y siquiera 2, 3 minutos, déjenme decir, yo no he aprendido todo esto por morboso, yo no he aprendido todo esto para ser, no parte del Club de los Lamentos, ¿no? Del que soy presidente y único miembro. No, no, yo he aprendido todo esto porque no comprendí un problema. El 2008 En el 2008 estalló la crisis la crisis inmobiliaria, que no la comprendí. La anterior yo la había visto, yo la había entendido, ¿no? La crisis de las .com, ¿no? La había entendido. En cambio, la crisis inmobiliaria no la entendía, por más que ya digamos, se veían algunos pedazos, ¿no? Entonces, el averiguar sobre el problema de la crisis inmobiliaria es lo que me lleva a todos estos temas. Entonces, ¿para qué he aprendido yo todo esto? Para abordar el problema, para conocer el problema, para no repetir el problema. No, que no sea todo lo que estamos diciendo en este canal, de que se vienen tiempos muy duros, de que estamos en medio de un desastre de muy padre, Señor mío, no es para rasgarnos las vestiduras y lamentar que eso está sucediendo. No ganamos nada con eso, no gano yo nada con eso. Esto es un problema. Todo lo que está sucediendo alrededor nuestro es parte de un problema que tiene que ver con la crisis del límite y debemos saber abordarlo para solucionarlo. Y los aspectos que no podemos solucionar, con los cuales solo podemos lidiar y aceptarlos, entonces tenemos que hacer el mayor provecho posible de todo aquello que no podemos dominar, ¿no? Es como, es como hacer surfing. Tú te metes a la playa, al mar, te metes dentro del mar, agarras una ola que está viniendo y ¿cómo se dice? Surfeas, ¿no? Surfeas, estás en tu tabla mientras la ola se va rompiendo contra la costa, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, se podría decir, la ola que se viene y tú debes saber, ¿no? Hacer el surfing cuando corresponde, cuando se puede. Eso es lo que estamos aquí. Para eso estoy yo aquí. Yo no estoy aquí para decir, "Ah, se los dije, el desastre tenebroso, el desastre terrible". Eso no, eso se puede hacer sin mi persona. Los textos están ahí, las ideas están ahí y también están las personas morbosas derrotadas por el fenómeno, están ahí. Cada que Gail Bergberg nos dice, cada que escribe Gail Bergberg, tú dices, en este momento ella está diciendo, yo les dije, y de aquí a 3 meses Estados Unidos capunga, ¿no? O sea, colapso total, ¿no? El desastre fulminante. Hay algunos abordajes sumamente negativos, ¿no? Pero yo estoy acá
Por si acaso, sin absolutamente ningún dato nuevo, sino con los otros datos. Con los otros datos que ellos no tienen. Mencionemos uno rápidamente. Estados Unidos es una sociedad de $50,000 de ingreso anual per cápita, ¿no? 50,000. Y yo estoy hablando desde Bolivia, que tiene menos, bueno, 2,000 y pico, 2,000, 3,000 dólares de ingreso per cápita, de ingreso anual. En otras palabras, acá no entra ni en la escala. ¿Y cuál es lo que te estoy diciendo? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Una de las muchísimas cosas que estoy diciendo yo. Vean el canal, digo un montón de cosas, estoy explicando sobre el problema. ¿Por qué podemos aguantar lo que se viene? ¿Por qué? Porque esa es mi tesis, es una de mis muchas tesis. Podemos aguantar porque la sociedad que está aquí arriba cree que no se puede existir estando aquí abajo, cuando aquí abajo se puede existir. Nos faltan un montón de cosas, hay un montón de cosas que no tenemos y no importan. Muchas de ellas no importan, muchas, ¿no? Otras sí, otras nos habría gustado tener esto, nos habría gustado tener esto, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes ¿cuántos portaaviones ahora? 11 portaaviones. Siquiera 11 portaaviones descomunales. ¿Para qué están esas cosas ahí? Consumiendo dinero, consumiendo bienes y recursos que no tenemos para regalar. Bienes y recursos escasos y cada vez más escasos. ¿Para qué están ahí esas cosas? La respuesta, la respuesta real, concreta, objetiva, empírica, es que no están para ahí, no están ahí para hacer absolutamente nada útil, son basura, por más que sean desde un punto de vista de ingeniería maravillosos, pero son basura, no tienen por qué estar ahí. ¿Y qué sucede cuando los chinos construyen? Ya son 3 portaaviones que construyen los chinos. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, ¿para qué estás construyendo basura? Y el mundo entero está, entre otras cosas, así. Entonces, no es este el canal del morbo. Y no soy yo el morboso. Yo soy la persona que comprende el problema, que conoce el problema, que me habría gustado que me expliquen el problema y te lo explico ahora a ti. ¿Para qué? Para que comprendiendo el problema podamos abordarlo y resolver lo que podamos resolver. Ahora, ¿qué sucede si, digamos, colapsa el planeta y somos, ¿no? Estamos como en Mad Max, ¿no? Como en Mad Max, la película. Veamos un poquito. ¿Por qué? Porque es bueno, pues. Denme un segundo. A ver, ¿qué sucede si las cosas van feas, se ponen feas? Y entonces estamos como Mad Max, vamos a buscar Mad Max 2. ¿Por qué? Porque la tercera la conoce, digo, mejor dicho, Mad Max 2, porque la tercera y la cuarta ya se conocen bastante y se han visto bastantes. ¿No? Entonces, este es pues el Mad Max, ¿no? El futuro con la gente, futuro post-apocalíptico y todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede si este mundo se va al demonio y todos estamos así como unos salvajes? ¿Qué es lo que corresponde ser en este mundo? En este mundo salvaje, en este mundo donde todo está destrozado y todo va peor. Corresponde ser Mad Max. Así de fácil, o sea, corresponde ser el bueno de esta historia. El bueno de esta historia. ¿Qué es lo que queremos? Si se viene mucho dolor, que se venga la menor cantidad de dolor posible. Si se viene muerte y destrucción, que se venga la muerte mínima y la destrucción que corresponda. Puede, por si acaso, ya saben, y ahí he hablado yo de destrucción creativa de Schumpeter y todas esas ideas que nos hablan de un mundo mejor por delante, a pesar de los problemas.
porque no se necesita el derroche de este mundo. En este momento las cosas se están haciendo mal, todo se está haciendo mal y todo lo podríamos hacer bien. Entonces, damas y caballeros, por favor, metámonos eso en la cabeza. ¿Está la cosa grave? Por supuesto que sí. Y entonces, en ese momento, con el conocimiento pertinente, metámonos a corregir lo que puedas del espacio que puedas. No, no importa si es un pequeño espacio político de vecindario del barrio. No importa si es, no sé, en mi ciudad, por ejemplo, hay unos árboles, unas hojas amarillas, digo anaranjadas. Dicen que esos árboles tienen toxinas, de que el árbol haya sido africano y que por lo tanto sus toxinas matan abejas y por lo tanto también a los picaflores y a todo animalito que está en contacto con ese árbol que no haya sido del ecosistema local, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? No vas a resolver el desempleo ni la pobreza del planeta, pero ¿qué tal si se hace un programa para, ¿no? Plantines y cortar a los árboles, ¿no? Que son muy lindos, pero si son tóxicos, entonces hay que abordar el asunto. Nada más. Nada más corresponde que tú hagas y que yo haga. No podemos, bueno, mejor dicho, o sea, nos corresponde protestar y todo lo demás, pero precisamente porque se puede, porque se debe, porque sabemos, porque comprendemos el bendito problema. Entonces, antes de comenzar nuestro tema, permítame mostrarles una vez más este bendito gráfico que ya lo he mostrado 1000 veces, pero siempre viene bien. Entonces, limits to growth, límites del crecimiento, limits to growth, escenario, ve, ya está en la memoria. Hasta en la memoria está. ¿Dónde estás, bendito grafiquito que yo siempre utilizo? A ratos, este es, pero se hace buscar. Lo que pasa es que no es este, sino el que se parece a este. Ya, bueno. Pero entonces, ay, carambolas. Qué gana, ya, qué gana de perjudicar el video. Ah, aquí está, pues. Ah, perdón. Perdón. Estaba ahí y no lo estaba viendo. Tal vez porque no quería verlo. Chan, chan, chan. Entonces, ¿qué te muestra esto? Esto te muestra un problema, ¿no? Y digamos, este es un pronóstico. Entonces, en base a este pronóstico, tú ve de hacer lo mejor que puedas. Eso es, esto no es que todo va a estar incendiado. No. Esto es un montón de cosas. Fíjate que en este momento hay dos cosas que no deberían estar ahí y están porque lo hicimos nosotros. El COVID-19, el coronavirus de Wuhan, no debería estar ahí y lo hicimos nosotros. ¡Qué imbéciles! ¡Qué imbéciles! Ese tipo de estupidez donde puedas verla, donde puedas interferir, protesta contra ella, quéjate o impídela, así de fácil. Impídela, porque no le conviene a nadie. Otra cosa que está ahí, la guerra en Ucrania, que es junto con obviamente otros benditos conflictos tan imbéciles que están ahí, pero cuya naturaleza es más compleja. En otros casos, el conflicto en Ucrania es una compra gratuita de la ineptitud abismal de la OTAN. Y por si acaso, la ineptitud y la estupidez de la OTAN no tiene defensa posible, porque tenemos Afganistán. Tenemos Afganistán, tú puedes ver Afganistán, tú puedes ver la retirada de Estados Unidos de Afganistán, la retirada de la OTAN de Afganistán. Más patético que eso no hay. Y no debería ser así. Ese es nuestro mundo, gente. Donde hay esas cosas, donde hay esas estupideces a todos los niveles, corrijamos, hagamos. De eso se trata. Y de eso se trata este bendito canal. Ok, gente. El tema de hoy es literatura postapocalíptica. Mejor dicho, perdón, me corrijo. Literatura apocalíptica. Porque
por varias razones hay que hablar de eso. Una de las razones por las cuales se debe hablar es que se puede entender muy mal a eso. ¿Y qué es eso? El libro del Apocalipsis, que tiene muy buenas imágenes. Voy a buscar una que es, yo sé que no tiene derechos de autor, porque esas son las imágenes que se puede buscar, digamos, ¿no? Mejor dicho, es la imagen que se puede buscar y se puede compartir, porque lo otro tiene derechos de autor y por lo tanto no se tolera de una u otra forma. Yo pensé, bueno, ciertos grupos religiosos, yo pensé que eran comunes y corrientes, no voy a mencionar qué grupo, eh, pero no, me enteré de que su idea de lo que es eh, el apocalipsis es muy distinta a lo normal, al usual. Entonces aquí está, encontré el grafiquito, les voy a mostrar. Ya saben cuál es, ¿no? El apocalipsis de Kuznetsov. Les voy a mostrar. Entonces aquí tenemos el apocalipsis de Kuznetsov, ¿no? Que es una obra, este es un cuadro, obviamente, pero es un cuadro muy famoso, ¿no? Y sumamente expresivo, es un buen cuadro, es un buen cuadro. Por si acaso hay otros, busquen Cuatro jinetes del apocalipsis y hay bastante. Bueno, entonces, ya, abordaremos paso a paso. Entonces tenemos un grupo cristiano que yo pensé que eran grupos normal y corriente, pero no. ¿Y cuándo me entero yo de eso? Cuando veo un libro suyo, adquiero un libro suyo, porque los dibujos, ¿no? Los dibujos siempre son muy gratos de todo lo que es la cuestión cristiana, etcétera, etcétera. Hay una mucha obra muy simpática, muy linda, incluso de los mormones, ¿no? De los mormones tienen sus lindos cuadros. Entonces, todos estos temas pueden generar arte muy interesante. Entonces, no me compro el libro del Apocalipsis de cierto grupo cristiano y comienzo a leer y veo de que es una interpretación, pero completamente distinta a lo que es la interpretación normal. Entonces vamos a hablar de esta interpretación mala. ¿Cuál es la interpretación mala? La interpretación mala es creer que se está hablando del futuro, pero no del futuro de hace 2000 años, sino de nuestro futuro. Y de que todo encaja, ¿no? De que se viene el gran desastre y todo lo demás. ¿Por qué es negativa esa? Y se celebra, ¿no? Y después se dice, no, fulano de tal es, ¿cómo se dice? La Babilonia. No, ¿quién es la Babilonia? La verdadera Babilonia. Se dice, tienes un montón de símbolos dentro de esta obra. Y obviamente eso se puede ajustar como te dé la gana si tú quieres hacer eso, ¿no? Es un proceso de escritura con lo escrito, por si acaso, que no es un proceso recomendable de interpretación porque te permite hacer lo que a ti te dé la gana. Y entonces ese grupo cristiano, de una forma muy negativa, utiliza, ¿no? Todo lo dicho, hecho de lo que es el libro del Apocalipsis de la Biblia, ¿no? Lo utiliza para hablar de nuestro tiempo y decir que esto es nuestro tiempo y todo lo demás. Y por si acaso, lastimosamente, hay ahí un impulso, ¿no? Un impulso negativo a todo lo malo, porque todo lo malo está bien que venga. ¿Y por qué está bien que venga? Porque dentro de la narrativa del Apocalipsis vienen estas plagas, vienen estos desastres, vienen una limpieza de la humanidad y quedan entonces los buenos, ¿no? Los buenos que son ese grupo de cristianos, quedan los 1400 o algo elegidos, ¿no? Entonces, eso está abismalmente mal.
Eso está abismalmente mal. ¿Por qué? Porque tenemos la otra interpretación y la otra interpretación es clara. Pero antes, ¿cuál es lo peor de esta interpretación negativa del grupo cristiano de lo que es el Apocalipsis? Lo peor es que no quiere abordar lo que le rodea como un problema y no quiere intervenir positivamente. En otras palabras, no hay nada que se pueda hacer, no hay nada que se deba hacer, déjalos, ¿no? A estos corruptos podrirse. ¿Qué es lo peor que puede haber? ¿No? O sea, tú no quieres más bien eso. Tú no quieres postergar el apocalipsis. Tú quieres lidiar con el problema para que haya la menor cantidad de dolor posible. En otras palabras, tú quieres evitarte la enfermedad. No, o sea, haz ejercicio, aliméntate bien, todas esas cosas. Y ese tipo de retórica al individuo para que el individuo está bien, lo que queremos es hacer la retórica a la sociedad para que la sociedad esté bien. Los estados del mundo están gastando, ¿cómo se dice? Demasiado. Eso se debe intervenir, eso se debería protestar, ¿no? Esas son las cosas con las cuales se debería pelear. Y este grupo cristiano tiene mucha influencia, tiene mucha, ¿cómo se dice? Mucho dinero, muchísima capacidad y podría haber influido de forma positiva en vez de simplemente, ¿no? Que se quemen todos estos corruptos, ¿no? Entonces, en vez de darle la espalda al mundo y celebrar su decadencia, que intervenga positivamente. Entonces, eso es lo peor de esta interpretación negativa, mejor dicho, esta interpretación mala del Apocalipsis. No, 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 no se debe hacer eso, no se debe fomentar ese tipo de actitud, debemos fomentar la otra actitud, o sea, debemos fomentar la actitud de participar y resolver. ¿Por qué está, a ver, estamos en julio de 2002, de 2022. ¿Qué está pasando en Holanda? Hay unas manifestaciones del campo. ¿Por qué hay unas manifestaciones del campo? Porque hay unas iniciativas idiotas del gobierno, pero abismalmente idiotas. ¿Qué ha pasado con el gobierno de Johnson en el Reino Unido? El gobierno de Johnson ha caído porque la economía del Reino Unido está mal, como está la economía de todos los países ricos está mal. ¿Y por qué está mal? Por las ideas idiotas, la conducta idiota, ¿no? Entonces, todo eso no es una señal más, es algo sobre lo cual se debe intervenir y todo lo demás. Mucho se va a decir del gobierno de Boris Johnson, de que había corrupción por acá, había tal escándalo. Nada de eso importaba. Yo soy de la opinión, de acuerdo con, por si acaso, con otras personas que también están diciendo lo mismo, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Yo soy de la opinión de que absolutamente todos los benditos problemas que Johnson tuvo, ah, los podría haber sobrellevado perfectamente si la economía estuviese bien. Y está mal porque la economía está mal, ¿no? En otras palabras, se pierde el apoyo del pueblo, y ahí cualquier razón ya es motivo para sacarte, ¿no? Pero entonces es una reacción visceral de los políticos, ¿no? Los políticos que no tienen idea de cómo se deben hacer bien las cosas, por si acaso. Con Johnson, sin Johnson. E incluso Johnson hizo una cosa que otra bien. Bueno, bueno, entonces todas esas cosas, ¿no? Todos esos benditos problemas que están ahí, y que están ahí porque se están haciendo mal las cosas. Ya, entonces ahora sí vayamos a cuál es la manera correcta de interpretar el Apocalipsis. Porque se lo he estudiado mucho, ¿no? Y por si acaso, todo el rato siempre hay una mala interpretación del Apocalipsis. Teniendo en cuenta que la Biblia tiene tantos libros, es tan extenso ese trabajo ¿cómo se llama? Y la tensión se haya dado, ¿no? Sobre el Apocalipsis, ¿no? Que habla del fin de los tiempos y esas cosas. Por si acaso, ¿cuál es la correcta interpretación? En primer lugar, es propaganda pro-cristiana. Es un consuelo, es un abrazo, es un mensaje de esperanza en medio del gran desastre para lo que es la comunidad cristiana. Cuando se hace en el siglo I,
No sabemos si es en el año 60 y algo después de Cristo o en el año 80 y algo después de Cristo. En otras palabras, Cristo ha estado muerto unos 50 años o unos 30 años. En otras palabras, es la primera generación prácticamente de cristianos la que escribe el Apocalipsis. Es sobre todo, a la vez que es propaganda pro-cristiana, es una propaganda anti-romana, ¿no? Porque ellos están enfrentando la persecución, en algunos casos la muerte, o sea, en algunos casos los están matando, ¿no? Los han matado de mala manera, ¿no? Entonces es ese consuelo dentro de lo que es una realidad completamente deprimida para los cristianos, pero con una fuerte esperanza. Y las figuras retóricas dentro de lo que es el Apocalipsis son muy, muy buenas. Y una de ellas es esta, ¿no? Los 4 jinetes del Apocalipsis, no los 7 sellos. Y por si acaso, para cada una de esas simbologías tenemos estudios que significa esto, no significa lo otro, ¿no? Pero entonces es muy concreto de su tiempo. Por si acaso, si no me equivoco, sí, si no me equivoco, esto es una obra griega. En otras palabras, en griego. Ya, ¿y por qué es eso importante decirlo? Porque la tradición apocalíptica no es griega. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso. Por si acaso, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos dentro de lo que es la fantástica imaginería del Apocalipsis? Estos son conquista, ¿no? Conquista sobre un caballo blanco, guerra sobre un caballo rojo, hambre sobre un caballo negro y muerte sobre un caballo verdoso, ¿no? En este caso es medio celestoso. Probablemente el pintor no tenía un buen verde. Ok, eh, entonces habría que, antes de pasar a la tradición apocalíptica y de dónde surge y por qué surge, habría que mencionar que a la vez que se habla de mucho de los desastres, porque es el redoble dramático dentro de lo que es el apocalipsis, ¿no? Todo lo que se viene y se viene poco a poco, ¿no? Se viene con las bestias, los seres, todo bien fantástico, muy, muy, por si acaso, muy literario. ¿Por qué muy literario? Porque si tú intentas dibujar esto, es una pesadilla. Es por eso que los 4 jinetes también son famosos, porque se podía dibujar fácil. Y por lo tanto lo dibujabas y en la Edad Media toda la gente veía, oh, ¿no? Porque después los seres, todas esas cosas son contra raras. Y no se engloban muy bien dentro, y mejor dicho, no se engloban para nada dentro de lo que es la tradición grecorromana, pues. Y por lo tanto, carecen de interpretación gráfica. Vean las cosas al respecto que se han hecho, son muy, muy interesantes. Pero ¿cuál es el punto? ¿No? Como perdemos mucho tiempo, mejor dicho, tiene mucho renombre el redoble del apocalipsis, ¿no? El ton, ton, el se viene esto, el redoble es muy famoso. Cuando se olvida que es sobre todo un mensaje de esperanza. Apocalipsis quiere decir revelación, ¿no? Estos son los tiempos por venir, ¿no? Es la revelación del futuro. La revelación del futuro positiva para esos pobres y pocos cristianos, pocos, muy pocos, del siglo I, ¿no? Entonces, eso es. No es necesario que diga más. Pero entonces, ¿de dónde viene la narrativa apocalíptica en sí? La narrativa apocalíptica es muy bíblica. ¿Y qué quiere decir muy bíblica? Quiere decir muy de ese grupo particular hebreo que va a ser judío. En otras palabras, va de ese grupo particular hebreo entre los cuales se encuentran monoteístas. Un reducido grupo, la verdad, un reducido grupo de monoteístas
Y ese monoteísmo, por si acaso sabemos de dónde viene, es de Atón, o sea, es egipcio. Pero con su es la versión semítica. Entonces, por si acaso, si nos vemos, podemos ver, creo que no podemos ver. Lo que pasa es que es mucho lío buscar. Tú tienes aquí Egipto y aquí tú tienes los pueblos semitas. Entonces ahí hay un montón de pueblos semitas. Y entonces tú tienes aquí un grupito que va a ser, ¿cómo se llama? Ah, hebreo, y mejor dicho, y de los hebreos, unos cuantos grupos, unas cuantas tribus hebreas, ¿no? Que van a tener la influencia cercana de Egipto, ¿no? Entonces de ahí surge esto. Pero cuál es el punto? El punto es de que tú tienes un grupo pequeño de personas muy convencidas, muy religiosas, sobre las cuales se está estructurando el Estado judío, ah, que es el pueblo elegido. En otras palabras, solo hay un Dios, ¿no? Las cosas son así, las cosas son de esta manera, y solo hay un Dios y te ha elegido. En otras palabras, tú deberías ser bueno, ¿no? Y deberías seguir todas estas reglas, deberías seguir todas estas ideas. Yo no entiendo por qué no lo haces. Si esto es un gran regalo, ¿no? Esa es la retórica. Esa es la retórica ¿no? Del grupo religioso dentro de la tribu, dentro de la tribu, de que la tribu es mucho más grande y todo lo demás. Por si acaso, ¿dónde tenemos las muestras de eso? ¿Dónde tenemos las muestras de que es un grupo pequeño? En todo lo que es jueces. Porque viene un juez y hace lo que no debería hacer ante los ojos de Jehová. Y mejor dicho, ante los ojos de Yahvé. Y después viene otro juez y ese otro juez hace lo que no debería hacer ante los ojos de Yahvé. Y después viene otro y ¿sabes qué hace ese? Pero hace lo que no debería hacer. Pero no están aquí entendiendo la idea, no están viendo aquí a Yahvé, no están captando. No captas, es la retórica de una gran porción de la Biblia. Y entonces llega un momento en que se cansan, ¿no? Se cansan en la Biblia. Se cansan de decirte, mira, yo ya te he dicho, yo te he pedido que hagas, ¿no? Yo te he pedido que hagas lo bueno, mira, no has hecho nada. ¿Sabes qué es lo que debería pasar contigo? Tú deberías irte al demonio. Tú deberías ver la boca del mismísimo Satanás y el infierno y te deberían devorar y deberían vender a tus hijos y esclavizar a tus mujeres mientras tú mueres en mar por el hierro del otro, ¿no? Del otro que fue más fuerte que tú y te va a quitar todo. Y esa es la narrativa apocalíptica. Y dentro de la Biblia no es poca. Tú tienes un momento de gloria de esa tribu monoteísta que conquistan tierra, ¿no? Entonces tú tienes el momento de gloria. Y después hacen lo que no debería ser lo correcto. O sea, después vienen los jueces, el libro de jueces y todo es fracaso. O sea, no se hace lo que se debería hacer, no le prestan atención a Dios. Están adorando a otros dioses. Por ejemplo, Salomón adoraba a todos los dioses, ¿no? A Dios lo adoraba, lo adoraba, lo adoraba, lo adoraba. Lo adoraba. Entonces, ¿no? Dentro de ese espacio, y después, ¿qué sucede? Sucede algo muy concreto. No, bueno, vamos a volver al Apocalipsis, pero vamos a ver al Apocalipsis para irnos a otro lado y para hablar de lo que es Assyrian Empire. El imperio asirio, que es brutal, brutal, porque en estos tiempos no se entiende bien lo que es imperio. En otras palabras, jurídicamente, no se tiene una buena idea de cómo gobernar y todas esas cosas. Y por lo tanto, tenemos una crueldad apabullante.
la crueldad asiria. Tenemos, por si acaso, los asirios hicieron muchísimo arte, muchísimo, y además fabuloso, o sea, de una calidad impresionante. Están viendo en este momento un ejemplo de ese maravilloso arte, pero ¿cuál es la característica principal o una de las características principales del arte asirio? A diferencia de, por ejemplo, el arte sumerio, el arte babilónico y todas esas cosas, el arte asirio es marcial y violento. Vean acá, ¿no? La cacería del león. El rey está atravesando al león con una espada. El león tiene una flecha clavada en la cabeza. Eh, y si revisamos todo el arte asirio, lo que encontramos es, pero escenas de batalla tras escena de batalla tras escena de batalla, con los reyes montando caballos y todas esas cosas, ¿no? Entonces es sumamente marcial. Estos que no son el pueblo elegido, agarran al pueblo elegido y lo suenan de una forma, pero que lo destrozan y hacen con ellos lo que les daba la gana, incluyendo en las épocas ya más civilizadas, que es agarrarlos como rehenes. Vean este relieve fabuloso, fabuloso. Bueno, entonces tenemos precisamente en la Biblia fabulosas descripciones de lo que es el ejército asirio, como la gran amenaza, ¿no? El, como el peligro ominoso en el horizonte. Tenemos unas fabulosas composiciones. No estoy recordando si es el libro de Elías o alguno de esos, ¿no? Pero hay unas fabulosas composiciones sobre este peligro, su naturaleza, su fuerza y cómo destrozan y lo agarran a patadas al pueblo elegido. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el sector, o en otras palabras, con los letrados? Y los letrados en las sociedades antiguas son los sacerdotes. ¿Qué sucede con los sacerdotes cuando tienen que hablar o sea, ellos son los que te están diciendo, sé bueno, sé bueno porque Dios es bueno y quiere que tú seas bueno, pero no has escuchado, no le has prestado atención al asunto, entonces cambia la retórica de una forma brutal. Por si acaso, a ver, lo que pasa es que aquí está el micrófono. Si no, buscaría ahí la Biblia, pero podemos buscar, un segundito, voy a dejar de compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? The Bible. A ver, The Bible Books. The Bible. Por si acaso, ya saben que yo busco en inglés porque es más fácil buscarlo. No siempre, pero en algunos casos sí. La verdad que, ya, ok. Ah, sí, aquí está. Un segundito, aquí está. Entonces lo que aquí les voy a mostrar. Compartir. Entonces, tú tienes aquí, esta es la estructura de la Biblia, ¿no? Por si acaso, esta debe ser, ahí está, es católica. Entonces aquí están todos los libros. Ya, Isaías, Jeremías, todos estos libros, Lamentaciones, Baruch, todos estos libros tienen algo de apocalípticos. Ya, de aquí es donde se inicia la literatura apocalíptica, la literatura del desastre, del medio del desastre. En otras palabras, nos fue mal. ¿Y por qué fue mal? Porque te lo mereces, sufre. Estos libros son terribles, 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 pero son buenos en muchas cosas, ¿no? Y entonces, estos libros tienen mucho de, digamos, por ejemplo, de futuro, ¿no? En Daniel hay predicciones, ¿no? En Ezequiel hay predicciones. En otras palabras, ahora estamos mal y le estamos pasando re mal, porque después del imperio asirio, que era recontra brutal, salvo el periodo, el momento final, y para algunos, ¿no? Porque estamos hablando de que a los nobles se los vuelve
rehenes en la corte, ¿no? Que eso es como invitado, pero invitado, ¿no? Pero al pueblo, hay pueblo esclavizado, hay todas esas cosas, ¿no? Eh, bueno, entonces, al final del periodo asirio, hay más o menos unos atisbos de que debemos dejar de ser tan deleznables. Por si acaso se explora, ¿no? Se explora en el gobierno de Asurbanipal, ese tipo de cosas, ¿no? Se explora de que aquí no había tantas guerras, bla, 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 bla. No había tantas brutalidades. Pero ya llega demasiado tarde para los asirios. Los asirios colapsan. Y por si acaso, ¿dónde colapsan? Ahí tenemos un libro. ¿Dónde está el libro del tipo que se pierde en Jonás, ¿no? Jonás se pierde en la ballena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Jonás se pierde en la ballena y va y predica a Nínive y le dice, Nínive, sé buena, porque si no te vas a ir a la cachumba. ¿No? Entonces ya, y ahí tenemos, ¿no? La postura de ver al futuro, ¿no? En vez de ahora sean buenos, eh, eh, hay momentos en el futuro que están mal y por eso te conviene ser bueno ahora. Eh, y ya, después del imperio asirio va a venir el imperio babilónico y el imperio babilónico también va a agarrar y simplemente va a destrozar ¿cómo se dice? Los centros monoteístas de lo que era Israel, ¿no? Y ahí tú puedes ver la consolidación de esa tribu hebrea, ¿no? Esa tribu hebrea como monoteísta se consolida más bien en el exilio. Y es por eso que la Biblia en el fondo del fondo se escribe en el 800, en otras palabras, bajo la amenaza asiria, los tiempos de la amenaza asiria, y después también se escribe entre el 800 y el 600 antes de Cristo, ¿no? No tiene mayor antigüedad. No, y entonces es eso la literatura apocalíptica, la literatura de se vienen problemas, si tienes problemas y vas a estar mal, y vas a estar mal porque has sido malo. Y dense cuenta, ¿no? De que esta es la corriente hebrea, que es más o menos casi prácticamente una celebración del castigo para que tú cambies tu actitud y ya no haya otro castigo más. Esa es la idea. Y entonces tú puedes ver de que esa tradición hebrea, ¿no? Obviamente ya tiene otras manifestaciones, otro tipo de manifestaciones, otro tipo de lógica, en otras palabras, visión del futuro y todas esas cosas, como en el libro de Daniel y esas cosas. Y tú ves que esa tradición hebrea va a tropezar con lo que es el cristianismo y con el mundo griego. Y entonces dentro de ese mundo helenístico vas a tener el Apocalipsis, que es un libro, yo diría que desentona bastante con sí, desentona mucho con las otras obras dentro de lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Y dentro de ese Nuevo Testamento entonces viene este Apocalipsis, pero cambiado, cambiado. ¿Por qué cambiado? Porque en el caso del Apocalipsis, del Nuevo Testamento, entonces ya adquiere su forma de esperanza. Estos momentos de tribulaciones van a desembocar en un momento de esperanza en el futuro. El futuro de la comunidad cristiana del siglo I. Bueno, entonces ese era el tema y ya me he extendido bastante. Como siempre, ya saben, yo quiero abordar un temita digamos, cubrir los aspectos. Podríamos hablar de las otras narrativas de desastre, podríamos hablar de la narrativa, esto está cerca, la narrativa, la narrativa apocalíptica, no apocalípticas precisamente, sino cómo lo ven el mundo, la mitología griega, el mundo griego a los desastres y todo lo demás. Y podríamos hablar también del Ragnarok, pero eso extendería demasiado este video y creo que este video acaba bien acá.
pensando y reconociendo de que hay razones por las cuales se generan ese tipo de literatura en las culturas que lo crean, ¿no? En otras palabras, hay razones profundas, razones culturales profundas para eso. ¿Qué tipo de literatura deberíamos tener nosotros en nuestro tiempo y cómo nos ayuda eso? Te ayuda a abordar el problema, te ayuda a enfrentar el problema, ¿no? Las obras de arte están ahí para eso. Y entonces, sí creo que nos podemos ir pensando en la obra de nuestro tiempo o una de las obras de nuestro tiempo, Mad Max. Se vienen tiempos de Mad Max, se vienen tiempos de Mad Max, entonces, ¿qué toca ser cuando se vienen tiempos de Mad Max? Corresponde ser Mad Max, corresponde ser el bueno dentro de la narrativa que te toca vivir. Como siempre, muchas gracias por su atención y voy a intentar subir videos más seguido. Y creo que voy a tener videos de comentario coyuntural, gente, porque en estos momentos, dada la coyuntura, hay muchos datos sobre los cuales valdría la pena comentar. Hasta la próxima.